nosotros el tema del derecho de propiedad. Hemos visto la semana pasada en qué consiste la propiedad, las características que tiene este derecho, los atributos del derecho de propiedad. Hemos visto a grandes rasgos en qué se diferencian los derechos reales de los derechos personales, obligacionales, y cuál es el esquema básico que siempre nosotros vamos a encontrar en los derechos reales. Hemos iniciado el estudio de la prescripción adquisitiva de dominio porque este derecho de propiedad se adquiere de dos formas principalmente. Hay una forma derivada donde el titular dominial nos transfiere la propiedad y hay otra forma originaria, es el caso de la prescripción adquisitiva. Vamos a ver también la forma derivada en la siguiente sesión. Vamos a ver cómo se adquiere, cuándo se transfiere la propiedad, la teoría del título, el modo, cómo se adquiere, la tradición, etc. Pero hemos visto el tema de la prescripción adquisitiva porque es un tema que tiene bastante demanda en la actualidad. Y dentro del derecho de propiedad también vamos a analizar una modalidad de la propiedad, que es la propiedad, lo que se denominaba propiedad horizontal, ahora llamada propiedad exclusiva y propiedad común. Entonces vamos a profundizar un poco más en este tema porque también considero que es un tema de bastante importancia y de actualidad. Bien, antes de iniciar el tema de la propiedad exclusiva y propiedad común, vamos a realizar una revisión rapidísima de lo que hemos visto la semana pasada. En cuanto a la prescripción adquisitiva, hemos visto que es una forma de adquirir la propiedad en forma directa. No hay otro titular que nos transfiere, sino simplemente basado en la posesión que tiene que tener algunos requisitos para convertirse en una posesión prescriptoria. Esa posesión va a dar origen al derecho de propiedad, Entonces, son los requisitos. Hemos visto los tipos de prescripción adquisitiva, teniendo en cuenta la existencia del justo título y la buena fe. Hemos visto cuándo estamos ante un justo título, que no es sino un título válido, que cumple con todos los requisitos, que cumple con todos los elementos de validez, pero que no logra transmitir la propiedad. La buena fe es simplemente la creencia, ese aspecto subjetivo de que ese título sí le está transfiriendo la propiedad. En cuanto a los actos inscribibles de la prescripción adquisitiva, hemos visto que dependiendo de si el trámite es notarial o judicial, los actos son los que aparecen ahí. En primer lugar, es posible anotar la solicitud que se presenta al notario. De la misma forma, es también posible anotar la demanda que se presenta al juez. Entonces, la finalidad de esa anotación es garantizar la prioridad, de tal forma que si más adelante se inscriben otros actos, no va a haber ningún obstáculo para inscribir ya la decisión definitiva. Y la finalidad de la anotación preventiva también es publicitar. Y al publicitar, eso va a originar que el adquirente ya no va a contar con buena fe. Si yo compro un inmueble y en la partida registral está anotada una demanda, yo voy a asumir las consecuencias del resultado de ese proceso. Yo no voy a considerar un tercero registral porque yo estoy comprando sabiendo que existe un proceso judicial. Esa es la finalidad de estas anotaciones preventivas. Estas anotaciones preventivas pueden cancelarse, tanto la anotación de la solicitud de prescripción adquisitiva, así como la anotación de la demanda. Finalmente, concluido el procedimiento, se inscribe la sentencia o la declaración notarial que se formaliza principalmente mediante escritura pública. En cuanto al trámite notarial, hemos visto que el notario es competente solamente para la prescripción larga, tratándose de los inmuebles, y tratándose de predios urbanos. Hemos visto que es un predio. Un predio no es sino un inmueble, pero un inmueble que comprende una extensión
territorial, una superficie determinada y toda la proyección. Nosotros hemos visto en el código que cuando se regula la propiedad predial, se regula la extensión de esa propiedad. Supongamos que este es un terreno de 200 metros cuadrados. El propietario, el titular de esta propiedad predial, no solamente es propietario de este terreno, sino que este predio se va a extender, si nosotros graficamos al nivel del suelo, se va a extender hacia abajo. ¿Hacia dónde? ¿Cómo se llama? ¿Abajo? Si tenemos el suelo, es el subsuelo, ¿no? Sub significa de abajo. Y hacia arriba se va a proyectar hacia el sobresuelo. Sobresuelo. Entonces tenemos tres planos, tres niveles del predio. Y se extiende en los planos verticales, en la proyección de los planos verticales. Hacia arriba y hacia abajo. ¿Y cuál es el límite? ¿Hasta dónde yo soy propietario en el subsuelo y en el sobresuelo? Por ejemplo, estamos nosotros en este momento en un predio. ¿Este es un predio o no es un predio? Sí es un predio con edificación. Ahora no sabemos cuál es la situación jurídica, quién es el titular registral, si es uno solo, o de repente hay un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, ya son otros aspectos, pero es un predio. Es un predio. El propietario de un terreno, entonces, es propietario también de la proyección de ese terreno en el sobresuelo, y en el sobresuelo y en el subsuelo. ¿Y hasta dónde? ¿Cuál es el límite? En Roma se decía que el propietario del terreno era propietario hacia arriba hasta el cielo y hacia abajo hasta el infierno. Entonces el límite era el cielo y el infierno. Pero en nuestro ordenamiento jurídico el código obviamente no señala esos límites, sino nos dice que el propietario del suelo es propietario también del subsuelo y el sobresuelo hasta donde le sea útil al titular, hasta donde le sea útil. Y eso va a depender de cada propietario. Obviamente ese es el derecho que tiene, hasta donde sea útil. Pero para ejercer ese derecho, el propietario tiene límites, hay limitaciones. Para mí puede ser útil, por ejemplo, tener esta edificación hasta 10 pisos. ¿Por qué? Porque de repente voy a poner más salones, más aulas. Pero el hecho que yo desee eso no significa que necesariamente se va a concretar. ¿Por qué? Porque mi derecho está limitado, ¿no? Y las limitaciones, como hemos visto, son las normas urbanísticas, normas edificatorias, etcétera, donde establecen la altura máxima de las construcciones. Pero bueno, jurídicamente esa es la extensión. Y se permite celebrar derechos reales sobre estos planos distintos. Es decir, en determinado momento puede haber un propietario del suelo, puede haber un propietario del sobresuelo y un propietario del subsuelo, pero en forma temporal, salvo el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, que es un régimen especial. Y nosotros podemos recordar el caso del derecho de superficie. La mayoría de los centros comerciales, el Yoke Plaza, la Plaza San Miguel, la mayoría de estos de los mall que están en Bellavista, todos esos centros comerciales han edificado, las personas que administran, han edificado porque son titulares del derecho de superficie. ¿Y qué le permite el derecho de superficie? El derecho de superficie le permite al titular poder edificar sobre el suelo o debajo del suelo ajeno.
Entonces yo como superficiario puedo construir. En el Jockey Plaza, el propietario del suelo es el Jockey Club, el propietario del terreno. El Jockey Club ha constituido el derecho de superficie a favor de una empresa, no recuerdo el nombre, parece que es una empresa chilena, y esta empresa ha edificado estos centros comerciales. Este derecho de superficie es temporal, plazo máximo 99 años. Y mientras dure esos 99 años, el superficiario puede edificar y se convierte en propietario de lo edificado. Y como propietario tiene todos los atributos que hemos visto. Puede usar, disfrutar, disponer, reivindicar, puede transmitir por sucesión, puede vender también. Pero quien compra está adquiriendo una propiedad superficiaria, no es una propiedad ordinaria, podríamos decirlo. Porque cuando se extingue este derecho de superficie, cuando ya se cumple el plazo, se extinguen todos los derechos, tanto reales, personales, que se pudieron haber constituido. Entonces, ahí nosotros encontramos también un tipo de propiedad, que es la propiedad superficiaria. En el caso de la Plaza San Miguel, la propietaria del terreno es la Universidad Católica. Y la Universidad Católica ha constituido el derecho de superficie a favor también de otra empresa, que es la que ha edificado, de repente ha alquilado o ha constituido otros derechos a su vez, porque es la propietaria de la edificación, y es en forma temporal. En el caso del Arcomar, si mal no recuerdo, es la Municipalidad de Miraflores la propietaria del terreno, y ha constituido un derecho de superficie también a favor de una empresa que es la que ha edificado. Entonces, este derecho real es utilizado por la mayoría de los centros comerciales. En ese caso nosotros estamos viendo cómo respecto de los distintos planos que tiene un predio se pueden constituir derechos reales distintos. Muy bien, entonces en el caso de los predios urbanos, el notario será competente para el trámite de la prescripción adquisitiva notarial. Y un requisito elemental es que no exista oposición. Estamos repasando algo que hemos visto la semana pasada. ¿Y cómo se puede acreditar que un predio es urbano? Porque si yo reviso la partida registral, ahí aparece descrito como fundo tal, que es un predio rústico, etc. Pero cuando yo voy al lugar en la realidad, ya cuenta con los servicios de agua, desagüe, electricidad. Pero sin embargo, para iniciar el trámite hay que probar, ¿no? Hay que probar que es urbano. Es urbano si tiene todas las necesidades básicas correctas, como proporcionar agua, luz, desagüe, y rural si no la tiene. En estricto urbano es el predio que está habilitado, es decir, que ya cuenta con todos sus servicios y ha habido un proceso de habilitación, ¿no? Que se tramita ante la municipalidad. Es similar a la fábrica. Se solicita primero una licencia de habilitación urbana, se realizan las obras y posteriormente se otorga la recepción de las obras, que es una especie de conformidad. Esto es urbano, perdón. Rural es un predio que está destinado a la agricultura, a la ganadería, que no es urbano, ¿no? Entonces más o menos esa es la concepción. Pero se entiende, al menos la ley 27333 permite el trámite de la prescripción adquisitiva no solamente sobre predios que cuenten con habilitación urbana, sino con predios que se encuentran en zona urbana, eso es lo que dicen, ubicados en zona urbana. Porque hay muchos inmuebles que son urbanos, pero no han realizado este trámite de la habilitación urbana, se han quedado en el camino. O inclusive hay predios que están en una zona de expansión urbana, que ya la municipalidad ha asumido competencia y tiene una zonificación determinada que le permite un uso residencial, se establecen los parámetros edificatorios y urbanísticos para esa zona. Entonces, esos predios también pueden ser objeto de la prescripción adquisitiva. Entonces, ¿cómo se acredita que un predio es urbano para el trámite de la prescripción adquisitiva? Buenas noches. Presentando algún certificado municipal. La municipalidad es el ente competente
para señalar que un predio es urbano, para el trámite de prescripción adquisitiva, para el trámite de regularización de edificaciones, de fábricas también, porque ese es un trámite para predios urbanos. Y los certificados que principalmente presentan son el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios o el certificado de zonificación y vías. El certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios lo otorga la municipalidad distrital, basado en la zonificación que ha establecido la municipalidad provincial, porque la municipalidad provincial es la que establece cuáles son las zonas, van variando en base a un plan que tiene el plan del desarrollo urbano. Teóricamente todo está planificado, cómo crece la ciudad. Y el certificado de zonificación y vías lo otorga la municipalidad provincial. A veces hay algunas municipalidades distritales que también tratan de otorgar, pero no son competentes. En resumen, mediante una certificación municipal se acredita que un predio tiene el carácter de urbano. Respecto a la anotación preventiva, hemos dicho que sirve para reservar la prioridad. No es un acto, no es obligatoria su anotación. El Tribunal Registral ha establecido un precedente en ese sentido, aunque si ustedes revisan la norma van a encontrar la palabra que dice el notario debe anotar, ¿no? Es el notario que tiene que pedir y presenta los documentos que hemos señalado. En cuanto a la documentación técnica, debe juntar, estamos hablando de los documentos que se presentan, no hay que confundir. Cuando yo solicito la prescripción al notario, debo juntar determinados documentos. Debo presentar testigos, debo señalar el nombre de los colindantes, etc. Ahora, si yo quiero anotar en el registro esa solicitud, tengo que presentar al registro otros documentos. No distintos, sino, por ejemplo, copia certificada de la solicitud. Tengo que presentar un oficio enviado por el notario, porque el notario es quien solicita en la anotación preventiva. Y copia certificado también de los documentos técnicos. En la práctica van al registro de los originarios y entonces se quedan con copias nada más, expediente, ¿no? No. El notario, hay un principio dentro del derecho notarial que se denomina el principio de matricidad. Entonces, tratando de aquellos instrumentos públicos que son protocolares, el notario lo va a conservar, tiene su archivo. Dentro de su archivo está dividido por registros. Tiene registro de escrituras públicas, registro de testamento, de protestos, y hay un registro que se denomina de asuntos no contenciosos. Dentro de este registro es que se van a ir incorporando todos los documentos que están referidos a los procedimientos notariales no contenciosos. Los originales se quedan con el notario. El notario expide traslados, puede ser copias certificadas, etc. Entonces lo que se presenta al registro público es copia certificada de esos documentos. El original siempre lo va a conservar el notario. En el caso de los planos. De los planos también, copia certificada. En algunos casos presentan originales. La verdad que me imagino que porque tendrán 2 juegos o 3 juegos. Pero se le pide que presente la copia certificada, porque si nos presentan los originales no tenemos la certeza de que ese plano está incorporado en el expediente, en el protocolo notarial. Claro. Entonces, para tener certeza, es la copia certificada. Se debería mandar la copia certificada del plano, la memoria descriptiva. Si se presenta el original, ¿es posible de observación? Sí, es posible observarlo. Por el tema de la seguridad, ¿no? Para tener certeza, lo mismo ocurre tratándose de los partes judiciales. En un proceso de prescripción adquisitiva también se adjuntan planos perimétricos, planos de localización, memoria descriptiva. A veces presentan el expediente, el parte notarial al registro, y es necesaria la documentación técnica. Se le pide la documentación técnica y presentan los originales. Y eso tampoco no nos da certeza de que ese documento forma parte del expediente judicial. Y por eso que se le pide copia certificada de los planos que se encuentran en el expediente judicial, para tener la seguridad de que ese documento forma parte de todo el proceso.
La prescripción adquisitiva en sí, la declaración del notario ya señalando que el poseedor es propietario, se va a realizar después de la publicación. Este trámite se publica en el diario. Adicionalmente se tiene que notificar al titular. Decíamos que en la práctica la mayoría de los solicitantes le dice al notario que he agotado todas las gestiones, no he ubicado el domicilio del titular registral. Hoy día, por ejemplo, me comentaban que estaban prescribiendo un inmueble de lo que era ENACE hace tiempo. Y el prescribiente igual señalaba, no conozco el domicilio del titular registral, por lo tanto pido que se notifique mediante el diario. En realidad ENACE en la actualidad ya no existe, pero ha sido todo su patrimonio ha sido absorbido por otra entidad, ¿no? Creo que es el Banco de Materiales, el Banco de Vivienda, que actualmente es. Entonces, son entidades públicas. Señalar que decir que no conozco el domicilio parece un poco exagerado, ¿no? Y ahí ya la responsabilidad de los notarios también. Hay algunos notarios, que también he visto un caso hoy día, donde han notificado al titular basado en la información que aparece en su RUC. Entonces hacen la búsqueda y eso es agotar todas las gestiones para ubicar el domicilio. Entonces han encontrado la dirección en su RUC y han notificado esa dirección. Que esté o no esté ya es otro tema, pero al menos han realizado todas las gestiones. Una pregunta. ¿A ustedes qué les parece? Mediante la prescripción adquisitiva, una persona que es poseedor, es decir, que de hecho está ocupando el inmueble, se comporta como propietario, pasado un tiempo, cumpliendo los requisitos, ya adquiere un derecho, se convierte en propietario. Y como propietario, su derecho es inviolable, tiene todos los atributos que le reconoce el ordenamiento jurídico, pero en la figura de la prescripción, el hecho de convertirlo a un poseedor que de repente invadió, actuó de mala fe y sin embargo con el tiempo se convierte en propietario. ¿Está bien que exista esta figura de la prescripción adquisitiva? ¿Es necesario o debería desaparecer? Porque es una afectación al derecho de propiedad. ¿Qué opinan? ¿O por qué existe la prescripción? Yo leía que los romanos decían que si tienes una propiedad y no la usas y no te interesas por ella durante tanto tiempo es porque no la necesitas y que debes dejarle a otro. De ahí hasta ahora, son los 10 años eran en la época de los romanos y hasta ahora son los 10 años. Pero también se ha hecho un abuso, ¿no? de ese derecho. Se ha prescrito porque los propietarios viajaban o favorecían, digamos, a algún familiar, a algún amigo, por las necesidades que tenían, ¿no? Y se ha hecho un abuso y han prescrito domicilio. Bueno. De repente le encargaban a un familiar, a una amistad. O el guardián también se hacía dueño de todo. ¿Un guardián puede prescribir? Pues no tiene contrato. Y dicen como no tiene, ¿para qué no le han Si hecho tiene contrato de guardianía? No, pues si tiene contrato ya no. Y el guardián está en contacto con el bien todo el tiempo, prácticamente vive, tiene su televisor, su cocina, muchas veces. Sin embargo, no se le considera poseedor. A pesar de estar en contacto, el guardián simplemente es un servidor de la posesión. Posee no para sí, sino posee para otro. Es un dependiente. Como no hay posesión, no puede prescribir. Pero sí, el fundamento de la prescripción adquisitiva va por ahí, por lo que dice la doctora. Se entiende que para la sociedad, a la sociedad le interesa más una persona que explote un bien que alguien que lo tiene sin usarlo, ¿no? Que prácticamente lo tiene abandonado. En esta sociedad donde hay escasez de bienes, entonces se da mayor acogida a aquel que explote el bien.
Y por otra parte es un castigo también a aquel que no usa. Entonces, ese es el fundamento de la prescripción. Pero también la prescripción en los últimos tiempos, y sobre todo aquí en el Perú, y es la experiencia, por ejemplo, que ha desarrollado COFOPRI, es que la prescripción se ha convertido en un medio de prueba del derecho de propiedad. ¿Esto qué significa? Que la prescripción, teóricamente, en sus orígenes, ha servido para que el poseedor se convierta en propietario con el transcurso del tiempo y cumpliendo los requisitos. Pero en la actualidad, la prescripción adquisitiva también no solo sirve para que este poseedor se convierta en propietario, sino para que un propietario que no tiene el título, siendo propietario, pueda contar con un título. En este caso, por ejemplo, se dice que los notarios sí deberían tener competencia, porque al final de cuentas simplemente le está titulando, está otorgando el título. No hay litigio porque él es propietario. Muchas veces ha comprado, pero la persona que le vendió ya no existe, o es una sociedad que se ha extinguido y no puede inscribir porque hay un pequeño defecto, hay algo que corregir en ese instrumento. Entonces, ante esas deficiencias, o porque nunca se elevó a escritura pública, solamente tiene la minuta, el contrato privado, pero ya es propietario, porque la propiedad se transfiere con la sola obligación de enajenar, tratándose de los bienes inmuebles, ya es propietario. En esos casos, la prescripción sirve para probar que es propietario. Se realiza el trámite y al final se le entrega el documento, pero ya era propietario. Entonces, la prescripción adquisitiva también ahora en la actualidad cumple una función probatoria, es un medio de prueba del derecho de propiedad. En algún momento no se admitía que un propietario pueda tramitar la prescripción adquisitiva, porque se decía, si él ya es propietario, ¿cómo va a solicitar que se le declare propietario? ¿No? Entonces, se decía que tendría que solicitar un otorgamiento de escritura pública o el título supletorio también, ¿no? Que es para los propietarios. Pero, para efectos de las titulaciones, por ejemplo, COFOPRI se basa en la prescripción adquisitiva. Y no importa si es una persona, y generalmente son propietarios, que por algún motivo no cuentan con el documento y se les va a titular. Sí. Doctor, yo leí sobre la prescripción adquisitiva que dentro del marco del desarrollo económico actual y urbanístico que vive la ciudad, el boom inmobiliario, era factible y era más de mayor aprovechamiento para todos de que se realizara la prescripción adquisitiva para que le daba agilidad y dinamismo a la economía, porque de esta manera el nuevo propietario podría o vender o tributar, etc. Claro, entra a circular, digamos, este bien, ¿no? Dentro del mercado. Entra el tráfico jurídico, tráfico inmobiliario, porque si no cuenta con el título o simplemente el propietario lo tiene abandonado, entonces este bien se está desperdiciando. Y al final de cuentas, en la actualidad, por ejemplo, los inmuebles se han incrementado notablemente. El precio del metro cuadrado de los inmuebles se ha incrementado. En los últimos 10 años, tengo entendido que el metro cuadrado, por ejemplo, en Lince, el metro cuadrado costaba $200. 10 años después está cerca de $2.000 el metro cuadrado. Entonces, por eso también el interés actualmente por los terrenos que estaban abandonados, muchos propietarios que estaban en el extranjero ahora están tratando de recuperar sus propiedades, o el interés por los aires en los centros comerciales, en las viviendas, se ha incrementado. El tema del caso publicitado, ¿no? de Orellana, que es también el interés por los inmuebles, que ha logrado digamos, ya ir más allá del tema legal. Pero bueno, entonces la prescripción adquisitiva cumple esa finalidad. Y para inscribir ya el acto definitivo de la prescripción, si se ha tramitado en sede notarial, el título que va a dar mérito a la inscripción va a ser el parte notarial.
Es decir, el notario extiende la escritura pública, pero esa escritura pública siempre va a estar en su matriz. Y lo que se presenta al registro es un traslado, una copia que él autoriza, certifica. Ese traslado se denomina parte notarial, porque está dirigido al registro. Hay otros traslados que se llaman testimonios, que no están dirigidos al registro, sino a la persona que lo solicita. Esta parte notarial tiene que ser presentada por el notario en la actualidad porque hay una presentación cautiva por su dependiente únicamente por tema de seguridad, o se le puede autorizar al solicitante y se va a tener que consignar en el parte notarial que se autoriza a Juan Pérez para que él presente, consignando su número de DNI, etc. Dijimos que teóricamente también se puede presentar el formulario registral, pero a veces tiene muchas limitaciones para efectos de la calificación de todos los aspectos que contiene la prescripción adquisitiva. Vimos el caso de los bienes del Estado, que el Estado tiene bienes de dominio público, bienes de dominio privado, y según la ley 29.618, los bienes de dominio privado también son bienes imprescriptibles. En cuanto a la calificación registral, en la prescripción adquisitiva notarial, el registrador no puede calificar los asuntos de fondo o las motivaciones. Eso le corresponde al notario, porque supone que el notario ha evaluado, ha ido al lugar, ha tomado la declaración a los testigos y al final concluye en que sí es procedente declararle la propiedad de la persona. Y los aspectos procedimentales tampoco pueden ser cuestionados. Habría que ver los límites también, ¿no? Los límites, porque si encontramos nosotros que existe un bien de dominio público, un parque, por ejemplo, y se está prescribiendo, o una plaza, la Plaza San Martín. ¿La Plaza San Martín podría prescribirse? No podría, ¿no? Porque es un bien de dominio público. Pero si por ahí algún notario considera que algún área de ahí que no sé, de repente no de una plaza conocida, sino de otra que no es tan conocida, o un parque, puede ser objeto de una prescripción, teóricamente no se le puede cuestionar eso. O sea, que no también. Entonces, a veces el límite entre qué es lo que se puede calificar y no se puede calificar debería ser en algunos casos revisado. Se le da el mismo tratamiento que a un parte judicial. Y a los laudos arbitrales también se le da el mismo tratamiento, ¿no? Y ya vemos los problemas que han originado. Lo importante para que se pueda inscribir es que se haya emplazado al titular registral. ¿Y qué ocurre si se prescribe un área, pero que está dentro de una partida de área mayor? O sea, según la partida registral, el inmueble tiene 10.000 metros, pero yo estoy prescribiendo 200 metros. Y el inmueble no tiene habilitación urbana. Normalmente, si yo compro, por ejemplo, si yo quiero comprar un lote de 200 metros y quiero inscribir, no se va a poder inscribir, porque me van a decir previamente debe habilitarse, debe inscribirse las manzanas, los lotes, y una vez recepcionadas las obras, recién puedo independizar, crear una partida registral y en esa partida registral inscribir la compra-venta. Pero tratándose de la prescripción adquisitiva y sobre todo notarial, es posible inscribir, es posible independizar sin necesidad del trámite de la habilitación urbana, sin necesidad de que se hayan realizado las obras, etc. Entonces se le da un tratamiento muy especial, favorable, digamos, al procedimiento notarial. Y esa independización se realiza sin necesidad de documentos, sin necesidad de resolución de subdivisión, sin ninguna autorización municipal. Basta simplemente que el notario en el parte o en la escritura pública señale cuál es el área que está prescribiendo y cuál es el área que queda, el área remanente, y presente planos
firmados por un arquitecto, un ingeniero, no necesariamente, no es requisito que estén visados para la independización, y que simplemente se adecue a la partida registral. Y muchas veces no es posible determinar el área que queda, el área remanente, porque se han ido independizando distintas porciones y ya no se sabe qué es lo que queda. En esos casos también es posible independizar sin necesidad de señalar el área remanente. O sea, se le dan muchas facilidades. ¿Qué ocurriría en este ejemplo? He prescrito yo un área de 200 metros. El terreno figura según registro como un predio rústico, un fundo, pero yo he acreditado que está en zona urbana. Por lo tanto, logro yo independizar, ya tengo un área de 200 metros donde inscribo mi propiedad, y otra persona que ha comprado no va a poder inscribir porque no está habilitado. Y otra persona que ha hecho el trámite no notarial, sino judicial, presenta el parte judicial y también le van a pedir que previamente se inscriba la habilitación urbana, salvo que dentro del proceso la pretensión haya sido no solo la declaración de propiedad por prescripción, sino también la independización. Pero si no ha sido eso, como en la mayoría de los casos, no va a poder inscribirse el parte judicial. En cambio, el trámite, el parte notarial sí. ¿Y por qué otro poder conocimiento? No. ¿Por qué? Lo que pasa es que la ley, bueno, los notarios ahí de repente han, tal vez para incentivar a que las personas recurran al trámite notarial, entonces tiene muchas prerrogativas en comparación con el procedimiento judicial. Se entiende, según la norma, que la prescripción adquisitiva notarial es parte de un trámite de saneamiento de dominio. En la actualidad, por ejemplo, tenemos nosotros la ley 27157, que es una norma para regularizar edificaciones, o sea, para inscribir fábricas. Si se construyó algo sin autorización, si de repente no se respetó los retiros, o se construyó un piso más de lo autorizado, esa norma, esa edificación, teóricamente no debería inscribirse porque no cumple con las normas edificatorias. Sin embargo, el año 1999 se dictó esta ley, la ley 27157, con el objetivo de incorporar al registro, de inscribir todas las edificaciones, así como se encuentren, con los defectos que tuviesen. Y para regularizar, para sanear esta edificación, no era necesaria la intervención de la municipalidad, sino se creó la figura de los verificadores, que son ingenieros arquitectos que están registrados en el registro administrativo de la SUNAR, y estos verificadores realizan la labor de la municipalidad. Elaboran un informe técnico, ellos levantan los planos y dicen si han incumplido o no han incumplido las normas técnicas. Lo que dicen ellos se considera válido. Sí. Y si ven discrepancia, por ejemplo, en los antecedentes con la edificación actual, ponen lo que denominan cargas técnicas. Sí. El verificador, si considera que la edificación que está regularizando no ha respetado algunos parámetros, eso no va a ser obstáculo para que no se inscriba. Se va a inscribir, pero se va a extender un asiento de carga técnica. Se va a decir que esta edificación no cumplió con los siguientes parámetros. No dejó el número de estacionamientos mínimos, por ejemplo. Entonces, son cargas que al final de cuentas no van a traer consecuencias mayores al inmueble, sino que si es que el propietario en algún momento desea realizar una obra nueva, desea ampliar la fábrica, etc., le van a pedir que previamente levante esas cargas. Pero si no, no afecta en nada. Aunque tengo entendido que los bancos, cuando encuentran una partida registral y ven esta carga técnica, no le quieren dar crédito, porque dicen, no, hay una carga. Pero esta carga no va a implicar la pérdida del dominio. Es distinto que se encuentre anotado un embargo o una hipoteca, o sea, un gravamen. Un gravamen sí puede traer como consecuencia que el propietario pueda perder el bien, si es que se ejecuta el embargo. Pero esta carga no tiene mayor consecuencia. Y más aún, según un precedente registral, es responsabilidad del verificador determinar
si la edificación cumplió o no los parámetros, y la mayoría de los verificadores están señalando la edificación que tiene cargas, hubo un error al declararlo, en realidad sí cumplían los parámetros que estaban vigentes en su momento. A veces le pedimos, ¿y cuáles son esos parámetros? Bueno, cumplía, no existían parámetros. En realidad hay un abuso también de parte de los verificadores, pero están levantando las cargas. Entonces los inmuebles ya están saneados casi totalmente. Esa norma es solo para aquellas edificaciones que se construyeron como máximo el 20 de julio de 1999. O sea, todo lo construido hasta esa fecha se puede sanear mediante esta norma. Ahora la gran pregunta es, ¿y cómo yo puedo saber si mi edificación terminó en esa fecha o no? Porque desde hace varios años nosotros estamos teniendo el convencimiento de que el boom inmobiliario se ha iniciado en esa época, porque todas las construcciones han terminado en julio, en junio de 1999. O sea, se presentan cantidades de expedientes de regularización y tienen como fecha de conclusión julio de 1999, junio de 1900. O sea, ya hay un abuso, ¿no? Porque hay edificaciones que seguramente se han construido con posterioridad, pero sin embargo, como es una especie de declaración jurada, y algunas municipalidades no fiscalizan, no verifican más adelante si efectivamente se declaró en esa fecha. Entonces hay algunos verificadores que están aprovechando por muchos años esta norma. Esta norma de regularización de edificaciones permite que si yo, por ejemplo, tengo una edificación, una construcción sobre un terreno, pero que registralmente está constituido por 2 lotes, es decir, yo he construido sobre 2 lotes, hay 2 partidas registrales, pero mi edificación es una sola. Entonces, para yo poder inscribir la fábrica, primero debo acumular registralmente estas partidas, para que ya no tengan cada uno 100 metros, sino una sola partida registral de 200 metros. Y en esa partida yo puedo inscribir mi edificación. Como está dentro de un trámite de regularización y es necesario para poder inscribir la fábrica, la norma permite que se puede acumular sin necesidad de autorización municipal. O sea, normalmente si yo quiero acumular en la actualidad 2 lotes, tengo que presentar planos catastrales, que es, digamos, ahí es donde se ve la intervención de la municipalidad. O lo contrario, yo he construido, en parte, tengo una partida registral de 200 metros, pero yo he construido en un área de 100 metros. Y es más, la otra parte ya se le he vendido a otra persona. Entonces yo soy propietario solo de 100 metros, he construido y quiero inscribir la fábrica de esos 100 metros. ¿Qué es lo que debería hacerse normalmente? Hay que fraccionar, hay que subdividir ese terreno de 200 metros para que tengan y generar 2 partidas registrales de 100 metros y 100 metros. Ese trámite de subdivisión, el trámite normal, implica que la municipalidad te va a autorizar, porque tiene que ver si cumple con el lote normativo mínimo, el frente mínimo también, etc. Pero tratándose de este procedimiento de regularización, también se permite subdividir sin la intervención de la municipalidad. O sea, se le dan muchas facilidades. Y de esta forma hay muchos terrenos extensos de 10.000, 20.000 metros que están en Lurín, por ejemplo, en Pachacamac, que presentan su expediente de regularización, donde están regularizando la construcción de pequeñas casetas de guardianía, algunos, o sea, el área construida es de 20 metros, y con esa construcción están tratando de subdividir pues, terrenos de 10.000 metros, 20.000 metros. O sea, siempre están utilizando la norma para... No sabemos si en realidad existe o no esa edificación con esas características, pero como lo declara el verificador, él asume la responsabilidad. De esta misma forma, se entiende que el procedimiento de prescripción adquisitiva es un procedimiento de saneamiento y por lo tanto, para poder independizar, que al final de cuentas es una subdivisión, no va a ser necesaria ninguna autorización municipal.
En cambio, el trámite judicial, al trámite judicial de prescripción adquisitiva no se le da el carácter de un procedimiento de saneamiento dentro de la norma de la 27157, 27333. Por lo tanto, a ellos sí se les exige, si quieren, por ejemplo, prescribir 100 metros y en la partida registral figuran 200, se le va a pedir que previamente tengan la autorización de la municipalidad para subdividir, etc. Pero si tramitan notarialmente, no va a ser necesario. No es necesario inclusive contar con habilitación urbana. A la larga podría resultar injusto, ¿no? Porque una persona que compra, que invierte dinero, no va a poder inscribir su derecho, no va a poder independizar. Pero otra persona que adquiere mediante la posesión, simplemente que no le ha costado, que desde el principio estaba explotando el bien, sí va a poder inscribir su derecho. Entonces, eso induce también a que muchas personas, siendo propietarios, que no pueden inscribir su derecho por estos temas que le piden la habilitación urbana, inicien un trámite de prescripción adquisitiva. Y por esa vía logran inscribir su derecho. En el caso del procedimiento notarial, como dijimos, la demanda también es posible de su anotación y el objeto de la demanda es publicitar el procedimiento, ganar la prioridad. Y una vez que se salga la sentencia, que se dicte la sentencia, esa decisión definitiva va a poder ser inscrito. Así se hayan realizado transferencias posteriores y estos compradores no hayan sido emplazados. O sea, se debe demandar al titular registral y si yo anoto la demanda en ese momento ya no me preocupo de que el bien se pueda vender. Pero si no anoto la demanda y este bien se ha vendido, ha seguido circulando, se han inscrito nuevas transferencias y cuando presento el parte judicial para inscribir la sentencia de prescripción adquisitiva puede ocurrir un problema. ¿Por qué? Porque el demandado ya no es el propietario. Entonces ahí le van a pedir que previamente se le demande al titular registral, porque no se le puede afectar con un proceso judicial donde no ha sido emplazado. Hay algunas propuestas para que esta inscripción de la demanda sea de oficio, es decir, cada vez que se presente una demanda referida a un predio, donde hay un predio que es materia del conflicto, de la litis, automáticamente o de oficio el juez remita al registro público y se anote la demanda. Debería ser así, ¿no? Es un tema que internamente se evalúa, pero hasta ahora todavía no hay nada concreto. La sentencia se presenta, el título que va a dar mérito a inscribir en la prescripción judicial es un parte judicial. ¿Qué es un parte judicial? Un parte judicial es el oficio que el juez lo dirige al registro y las copias certificadas de las principales piezas del proceso. La sentencia, que debe acreditarse que ha quedado consentida o ejecutoriada, también se adjuntan copias certificadas de la demanda si fuese necesario para ver la descripción del predio, de algunos documentos técnicos también. Ahora vamos a ver el tema de qué ocurre si el prescribiente es casado. Es casado, pero la cónyuge no ha participado en el proceso notarial o judicial. Se va a entender que quien va a adquirir la propiedad por prescripción es solamente el cónyuge que ha demandado, el cónyuge que ha presentado la solicitud, o se va a entender que es de la sociedad de gananciales, de la sociedad conyugal. Ya estuvimos conversando el otro día con la doctora y decíamos que se va a entender que es de la sociedad conyugal. ¿Pero por qué? A ver, vamos a recorrer un poco de derecho y familia. Tratándose en el caso de los cónyuges, el régimen patrimonial que pueden optar, hay dos posibilidades, ¿no? Hay un régimen de sociedad de gananciales, donde todos los bienes que ingresan, bienes a título oneroso, van a ser de la sociedad conyugal.
Y si la adquisición se hace a título gratuito, entonces es solamente del cónyuge que lo ha adquirido. O sea, si el cónyuge recibe donaciones, adquiere por sucesión, va a ser un bien propio. Y el otro régimen es el de separación de patrimonio, donde cada uno tiene su patrimonio. En la prescripción adquisitiva, ¿la adquisición es a título gratuito o a título oneroso? ¿Qué dice? Podría replantear la pregunta. Ya. Nosotros sabemos que según el Código Civil, todos los bienes que el cónyuge, los bienes a título oneroso que el cónyuge adquiere durante el matrimonio, son bienes de la sociedad conyugal. Tratándose de los bienes adquiridos a título gratuito, vía sucesión, donaciones, ese bien se considera un bien propio. Entonces, si yo quiero saber si una persona adquiere vía prescripción un inmueble, quiero saber si ese bien va a ser de la persona que ha prescrito, del cónyuge, o de la sociedad conyugal, si está casado. Tendría que saber si la prescripción es una adquisición a título gratuito o a título oneroso. Y la pregunta es a título gratuito o es a título oneroso la adquisición vía prescripción adquisitiva? El título oneroso. A título oneroso. ¿Por qué? Sí. Porque si bien no hay un tercero que dona, por ejemplo, el bien, bueno, eso nos implica recordar qué significa una adquisición a título gratuito y una adquisición a título oneroso. A título gratuito se entiende que el adquirente no ha realizado ninguna contraprestación, o sea, se ha beneficiado totalmente, no hay un desprendimiento de su patrimonio para poder, como consecuencia de esta adquisición, también en contraparte, otorgar una contraprestación. A título oneroso sí hay un desprendimiento. Si yo compro, una compraventa es una adquisición a título oneroso o gratuito. Oneroso, una donación a título gratuito. Y la prescripción adquisitiva, porque si decimos que es a título gratuito, entonces el cónyuge que prescribe lo hace en calidad de bien propio, va a ser un bien propio de él. Pero si decimos que es a título oneroso, sería de la sociedad conyugal. Pero decir que es a título oneroso implica saber que para adquirir había una contraprestación y eso no ocurre. Será porque la posesión, al ser casado, la posesión lo tienen los dos. Ya, ¿y qué ocurre si solamente ha estado en posesión uno de ellos? Son casados. Por ser casados. Se supone, que la posesión es conyugal, ¿no? De la sociedad, porque así de repente esté de viaje, el derecho es de los dos. Una presunción de posesión. Una presunción. Se presume la cohabitación. Una presunción también por ahí sería de cohabitación. Bueno, el razonamiento del tribunal registral que ha señalado que se considera un bien social es el siguiente: que cuando uno adquiere vía prescripción adquisitiva, hemos dicho que es una adquisición directa, una adquisición originaria donde no hay un transferente, esa adquisición no es a título gratuito y tampoco es a título oneroso. Que esa clasificación de adquisición a título gratuito y título oneroso se aplica cuando uno adquiere el derecho y otro nos transfiere, o sea, en las adquisiciones derivadas. Pero en las adquisiciones originarias, ahí nosotros no podemos hablar de adquisición a título gratuito o título oneroso. Simplemente hay una adquisición. Y el Código Civil señala también que todos los bienes que se adquieren durante el matrimonio se presumen que son sociales, salvo prueba en contrario. Por lo tanto, así haya estado en posesión solamente uno de los cónyuges, pero si se encuentra casado, esa adquisición de la prescripción va a ser a favor de la sociedad conyugal, salvo prueba en contrario, ¿no? Salvo prueba en contrario. Y si llega una sentencia judicial donde está prescribiendo, donde declara propietario a un cónyuge, va a ser necesario pedirle la aclaración. Muchas veces en los
en las demandas no consignan el estado civil. Parece que en sede judicial no es tan relevante ese tema. En cambio, en sede registral sí es vital saber el estado civil por los efectos. Se dicta la sentencia y aún no se ha determinado el estado civil del prescribiente. Entonces se le pide la aclaración, dicen es casado. Y si dice eso, también hay que volver a pedirle otra aclaración, porque si es casado tiene que señalar el juez si es una adquisición a título gratuito o a título, perdón, si es una adquisición en calidad de bien propio o de bien social. Y si es bien social, tendrá que señalar el nombre del cónyuge. Igual en el caso de los notarios. Entonces ese detalle es importante, es importante. Doctor, y si la persona contara con una unión de hecho inscrita, Si es una unión de hecho, en igual forma, ¿no? Va a tener que ser aclarado. al Va a momento de tener... escribir, que el registro busca datos, antecedentes y ve que el solicitante tiene una unión de hecho, van a exigirle que intervenga. No, lo que se hace es pedirle al notario o al juez que aclare y que determine si es una adquisición a título, si es en calidad de bien propio o bien social. Entonces, el mismo tratamiento. El mismo tratamiento. Y el juez ya tendrá que evaluar si, basado en esa unión de hecho, es posible considerarlo social o se prueba lo contrario. Pero no le compete al registro por sí mismo determinar esa calidad. Quien lo determina es el notario o el juez, sino que se le pide simplemente la aclaración, que precise, que determine si es un bien propio o social. Si dice que es propio y que porque se ha acreditado eso, así se va a considerar, o sea, eso no se cuestiona. Hemos visto que los predios implican una extensión territorial y tienen una proyección. Entonces, lo normal es que el propietario del terreno sea propietario del subsuelo y el sobresuelo. Entonces, lo ideal es que una persona, que todos nosotros seamos propietarios de un predio que comprenda también el subsuelo, el sobresuelo, de una casa, ¿no? Sin embargo, la sociedad se desarrolla, la población aumenta y la vivienda escasea. La necesidad por vivienda se incrementa y las viviendas se escasean. De tal forma que la ciudad ya no se abastece también. El número de urbanizaciones, por ejemplo, si bien en la actualidad están creciendo, pero están creciendo ya cada vez más alejados de la ciudad. Distritos como Caraballo, algunas partes de San Martín de Porres, Enate, son donde hay gran cantidad de habilitaciones urbanas, de urbanizaciones. Pero por los distritos más cercanos ya no existen urbanizaciones. Entonces, digamos que la ciudad ya no puede crecer de esa forma. ¿Y qué es lo que hace? Crece hacia arriba, ¿no? El crecimiento es vertical. Y ese crecimiento vertical va a originar un tipo especial de derecho de propiedad, que es la propiedad horizontal. Entonces, aquí nosotros vemos una imagen ¿se ubican? ¿Reconocen esta imagen? Miraflores, ¿no? Estamos aquí en Larco, Pardo, y la verdad que yo a través de esta foto recién he visto cómo están las edificaciones. No sabía que aquí hay un estacionamiento, por ejemplo, ¿no? Hay estacionamiento, aquí esto debe ser departamentos y aquí son centros comerciales, bancos, por ahí está el Cine Pacífico, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho de propiedad, la propiedad predial, ya se vuelve, se hace más complejo el derecho de propiedad en este tipo de edificaciones. Entonces, cuando hablamos de propiedad exclusiva y propiedad común, nosotros vamos a referirnos a un tipo, a una modalidad del derecho de propiedad. Así como existe la copropiedad, que también es una modalidad, así como existe la propiedad superficiaria, que más o menos hemos visto en qué consiste, la propiedad exclusiva y propiedad común, o llamada propiedad horizontal, también es una modalidad del derecho de propiedad.
¿Y cuál es lo particular en este derecho de propiedad? Lo característico es que el titular del derecho, habíamos visto nosotros en nuestro esquema, en los derechos reales tenemos a un sujeto y vamos a tener una cosa, un bien. En este caso, el ejemplo más típico es un edificio. Supongamos que tenemos 5 pisos y un departamento en cada piso, puede ser más. Tenemos el terreno. Van a existir no solo un titular registral, sino más de un titular registral. Cada uno de ellos va a tener un derecho de propiedad en forma exclusiva de un área determinada, que se denomina área privativa o sección exclusiva. Pero simultáneamente a este derecho exclusivo, a este derecho privativo, simultáneamente va a tener una copropiedad sobre todos los bienes que son comunes. Es decir, para que exista este régimen, el requisito es que exista una edificación. Este es un régimen de edificaciones. La propiedad horizontal es un régimen de edificaciones en principio. Excepcionalmente se permite sobre predios donde no hay edificación. Pero la regla general es que tiene que existir una edificación. Y esa edificación va a estar constituido por algunos sectores que necesariamente van a tener que ser comunes, van a ser compartidos por todos, para que los propietarios de las áreas privativas puedan disfrutar su derecho. Tenemos un edificio y los departamentos. Entonces va a haber un propietario del departamento, pero simultáneamente es copropietario de todos los bienes comunes. Esos dos aspectos de este derecho de propiedad no pueden separarse. En el derecho de propiedad exclusiva y propiedad común siempre van a estar juntos. La propiedad exclusiva sobre la zona privativa y la copropiedad sobre las zonas comunes. Esa copropiedad es una copropiedad en principio con algunas particularidades distintas a la copropiedad del Código Civil. Es una copropiedad indivisible, es decir, no puede una persona, un copropietario, solicitar la división y partición. Es una copropiedad también forzosa, porque no es que yo puedo renunciar, va de la mano siempre al derecho exclusivo. Cuando yo adquiero la propiedad de una sección exclusiva, automáticamente estoy adquiriendo también la copropiedad de todas las zonas comunes. Están juntos, no pueden separarse. Y es una copropiedad distinta que se va a regular por la ley 27157. Es en la ley 27157 que se van a establecer las mayorías para efectos de los actos de disposición, por ejemplo. Se van a establecer algunas limitaciones. Entonces los requisitos para saber si nosotros estamos ante un régimen de propiedad exclusiva o propiedad horizontal y aplicar todas las normas son los siguientes: que existe una edificación, en esa edificación que existan bienes y servicios que sean comunes y que existan secciones exclusivas que pertenezcan a distintos propietarios, o si en algún momento pertenecen solo a una persona, exista esa vocación de que más adelante se pueda transferir. Por ejemplo, una empresa constructora que es la propietaria de un edificio puede constituir el régimen. Si bien no existen todavía propietarios distintos, no existen bienes comunes porque hay un solo propietario de todo, la norma permite que se pueda constituir el régimen, pero aquí es voluntario. Pero si ya vendió por lo menos un departamento, entonces ya en la realidad de facto existe el régimen y se le aplican todas las normas. Hasta el número 3, hasta ahí, si encontramos en la realidad esos requisitos, es que ya estamos ante un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común.
y van a aplicarse todas las normas que regulan. El punto 4, que el reglamento interno y la junta de propietarios y las independizaciones ya son parte de la formalización de este régimen. Un régimen formalizado implica que debe contar con un reglamento interno, debe tener una junta de propietarios, debe estar inscrito este reglamento interno y la junta de propietarios, y que cada sección exclusiva debe contar con su partida registral, es decir, que se encuentren independizados. Pero si en la realidad se presentan hasta el punto 3, como existe en muchos casos, ya estamos ante ese régimen. Y si quieren sanear, si les contratan a ustedes para sanear esa edificación, entonces van a tener que aplicar las normas, la 27157, para efectos de constituir el reglamento interno, la junta de propietarios y lograr inscribir la independización de las secciones exclusivas. Existen distintas modalidades de edificaciones que están sujetas a este régimen. La primera son los edificios, por ejemplo, ¿no? Los edificios de altura, que es de repente lo más frecuente, donde existen departamentos y cada departamento puede tener distinto uso. El término de departamento no significa que el uso va a ser residencial simplemente. O sea, la ley 27157, cuando utiliza el término departamento, señala que este departamento puede tener un uso comercial, industrial, mixto, ¿no? Pero comúnmente nosotros asociamos departamento a uso residencial, pero no necesariamente. Tenemos el caso de las quintas. En el caso de las quintas, la edificación va a estar constituida por varias áreas privativas, varias edificaciones, varias viviendas, digamos, y que van a tener un pasaje de acceso común. Entonces, ese pasaje es un bien común. Y cada sección exclusiva va a tener el derecho al terreno y también a sus aires, puede seguir hacia arriba, lo que no ocurre en un edificio donde el terreno es común, porque todos comparten el común, y los aires pueden ser comunes o pueden ser exclusivos, dependiendo de qué se ha señalado en el reglamento interno. Si no se dice nada, se presume siempre que los aires son comunes. No se puede considerar, si es que no dice que pertenecen al departamento del último piso. No. Se presumen que son comunes. Y existe mecanismo para reconocer el dominio a alguno de los propietarios, ¿no? Un poco que se ha facilitado ese tema. Pueden ser, tratándose de las galerías, los centros comerciales, también estamos ante un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Las casas en copropiedad, o sea, distintas casas, pero que tienen, por ejemplo, un área de recreación para todos, piscinas, que es el elemento común, también se rigen por los bienes comunes. El término condominio es aplicado a la copropiedad, aunque normalmente a veces en el lenguaje común ordinario al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común lo denominan también condominio, ¿no? Pero jurídicamente no es ese el término. Condominio es copropiedad. Aquí estamos ante un régimen de propiedad horizontal, o propiedad exclusiva y propiedad común. Entonces, disculpen, en el caso de las quintas, este caso sería que ha sido toda una propiedad que tiene diferentes predios dentro que se independizan luego y queda el pasaje como área común. Que no sería lo mismo que fuera un solo predio que se construye, como se puede ver algunas veces, ¿no? Que hay una casa, o sea, es un predio que es hacia adentro y se divide por partes, uno está en el frente, otro en medio, otro al fondo, y se constituye de hecho paso sobre los de adelante para que siga una vez diferente. Podría constituirse una servidumbre de paso y ya no estar bajo el régimen, ¿no? Si es que existen unidades distintas, pero si comparten servicios comunes, si comparten ese pasaje de acceso, entonces va a ser una quinta, y puede optar dentro de la ley 27157 regula dos regímenes generales. Uno es el régimen de propiedad horizontal en sí, o llamado también propiedad exclusiva y propiedad común, y hay otro régimen que es el de independización y copropiedad.
este régimen de independización y copropiedad, al menos en sus inicios, trató de regular situaciones como lo que dice el doctor, situaciones donde cada sección exclusiva era dueño del terreno, de sus aires, y este elemento único común se trató de que se regule no por la ley 27157, sino por el Código Civil, que se considere como un área de copropiedad. Se entendía, al menos se entendía, que en este caso no era necesario que cuente con un reglamento interno, que no exista una junta de propietarios. Y también la norma establecía una servidumbre a favor de cada una de las secciones exclusivas respecto de esta área común. Pero posteriormente, cuando el Ministerio de Vivienda dictó o elaboró los reglamentos internos modelo, estableció un reglamento interno tanto para el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, propiedad horizontal, y también para este régimen de independización y copropiedad. Un reglamento interno. Y en la actualidad ya no hay mucha diferencia entre ambos, porque aquí también tienen su junta de propietarios, tienen su reglamento interno. En el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común también tiene su junta de propietarios, su reglamento interno. ¿Qué es lo que lo diferencia? Que no es una diferencia mínima. La diferencia es que en el régimen de independización y copropiedad las zonas comunes se van a regir por el Código Civil, pero también con limitaciones, o sea, no es posible la división y partición. Pero sí, si quisiesen realizar un acto de disposición sobre las zonas comunes, se va a requerir el acuerdo unánime, porque eso es lo que dice el Código Civil. Para disponer un bien en copropiedad debe haber acuerdo unánime, o sea, el 100%. En cambio, en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, para disponer, si queremos vender, por ejemplo, los aires, o queremos afectarlo en uso a una empresa de telecomunicaciones, en este régimen se requiere mayoría calificada. Y la mayoría calificada que señala la norma son las 2/3 partes de todos los porcentajes de participación. O sea, el acuerdo de propietarios cuyos porcentajes lleguen como mínimo al 66.6%. O sea, con esa mayoría pueden realizar todos esos actos. Con ese porcentaje pueden acordar vender un área común, salvo que sea un área indispensable. Pero si tienen, por ejemplo, un área que estaba destinada a guardianía, etc., podrían acordar la venta de esa área. No se requiere el acuerdo unánime del 100%, sino del 66.6%, salvo que en el reglamento interno hayan establecido una mayoría distinta, una mayor. Entonces debe depender de la voluntad de los propietarios. Pero en el régimen de independización y copropiedad sí se requiere el acuerdo unánime del 100%. Otra diferencia es que decíamos que aquí siempre el propietario va a ser dueño del suelo que ocupa. En cambio, en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, no necesariamente. En un edificio, por ejemplo, no es propietario del suelo el dueño el que vive en el último piso. O sea, todos son copropietarios. Es común el terreno. Esos son algunos aspectos que lo diferencian, pero en lo demás se parecen ambos. Entonces hemos visto en este régimen lo importante es que existe una edificación, esa edificación debe estar distribuida en áreas comunes, áreas exclusivas, y debe contar con un reglamento interno, una junta de propietarios y que estén independizados. Entonces ahora lo que vamos a ver es estos elementos: el reglamento interno, la junta de propietarios, los distintos actos que se inscriben, porque allí hay un tema registral, y algunos precedentes y resoluciones para su inscripción. ¿Qué es el reglamento interno? El reglamento interno es un estatuto, es un documento que va a regular los derechos, las obligaciones de los propietarios de las secciones exclusivas, porque necesariamente tiene que normarse. Cuando dos personas, más tres, etcétera, empiezan a convivir, se generan muchos... Al principio todo de repente funciona de maravilla, ¿no? Pero pasa el tiempo
y ya le empieza a incomodar de repente el hecho que tenga una mascota, o de repente los ruidos que hace a determinadas horas por los trabajos, o tal vez las reuniones, las visitas que vienen, etc. Todos esos aspectos que muchas veces pueden parecer no muy trascendentes, pero a la larga van incomodando y generan conflictos. O el hecho de que alguno de los vecinos se atrase en el pago de los gastos comunes, o que ya no quiere pagar, o el caso de los que viven en el primer piso y dicen, yo ni siquiera conozco el ascensor, nunca he usado el ascensor. Además, ¿para qué voy a usar el ascensor si arriba no hay nada? O sea, ¿y por qué yo voy a pagar por el ascensor? Entonces ya no quieren pagar por el ascensor. O dicen que los que viven en el último piso tienen que pagar más, porque ellos utilizan más el ascensor. Y para colmo se malogra el ascensor. Entonces se necesita que cuenten con una norma que regule todos estos aspectos. Y adicionalmente tienen que estar organizados, porque si quieren celebrar un contrato, por ejemplo, o tienen un trabajador, quieren firmar un contrato, o quieren celebrar el contrato de mantenimiento del ascensor, entonces la empresa que le va a proveer el servicio, si es una empresa formal, le va a pedir celebrar el contrato con el representante. ¿Y quién es el representante? Entonces para eso se necesita que estén organizados, y por eso que la norma ha previsto la junta de propietarios, que no es una persona jurídica, sino simplemente la reunión de los propietarios, pero ellos van a designar a un presidente, y este presidente va a tener la representación legal. Si quieren iniciar un proceso judicial de cobranza, por ejemplo, por la deuda de los morosos, quien presenta la demanda o quien lo representa es el presidente de la junta de propietarios. Y el presidente tiene que ser un propietario, no puede ser un tercero. El presidente no puede ser una empresa que administra edificios, al menos hasta la actualidad. Hay un proyecto de ley en el Congreso que busca convertir a la Junta de Propietarios en persona jurídica. E inclusive busca que distintos edificios, si están cerca, todos ellos puedan juntarse y designar a un administrador de edificios. Y este administrador puede tener la representación legal. O sea, está tratando de modificar muchos aspectos porque entiende que el crecimiento de los edificios o de las edificaciones sujetas a este régimen en los últimos años ha sido un crecimiento notable, ¿no? Este boom inmobiliario, el boom de la construcción, se materializa en estas edificaciones. Y estas edificaciones tienen un régimen legal. Hay muchos problemas, hay temas que sanear. Muchos de ellos recién se están manifestando en la actualidad, porque en los primeros años no hay mucho inconveniente. El presidente no puede delegar esas facultades tampoco. El presidente podría, si el reglamento interno lo permite, podría. En este régimen se da bastante libertad a la voluntad de las partes, de los propietarios, pero para ellos tienen que regular adecuadamente su reglamento interno. En la práctica, ¿quién elabora el reglamento interno? De repente es el ingeniero o el verificador que hace los planos para independizar. Como hay una plantilla, también hace la plantilla. Y más adelante a veces están atados en la mano porque no pueden modificar. Entonces es importante que lo elabore el propietario. El propietario asesorado por un abogado que conoce el tema. El tema de la inscripción, por ejemplo, de la junta de propietarios, del presidente. Llegan muchos casos, se ha incrementado bastante el tema de la inscripción y la mayoría no pueden inscribirse por algunas deficiencias, algunos defectos que vamos a ver más adelante. Entonces el reglamento interno es el estatuto, podríamos decir, el acto jurídico donde se establecen los derechos, las obligaciones. Es en el reglamento interno donde se van a precisar cuáles son las áreas exclusivas, cuáles son las áreas comunes. ¿Cuál es el porcentaje de participación que tiene el propietario de una sección exclusiva sobre todos los bienes comunes? ¿Cuál es el porcentaje de participación que tiene sobre los gastos comunes? O sea, ¿cuánto va a tener que pagar? Entonces, si ustedes quieren asesorar a su cliente que va a comprar un departamento, lo que tienen que hacer es revisar el reglamento interno. ¿Y dónde van a encontrar el reglamento interno? ¿Dónde lo van a ubicar? Si está inscrito, está en el registro. Y la publicidad que otorga el registro sobre el reglamento interno
no solo se restringe a la partida registral, sino al título archivado. O sea, normalmente la publicidad de registros, esa publicidad que es oponible, está limitada a la partida registral. O sea, en la partida registral se hace un resumen del título que he presentado, de la compraventa. Solamente se pone propietarios, o quién ha adquirido, el monto, etc. Entonces la publicidad se refleja con la partida registral, eso es lo que se entiende. Excepcionalmente, si hay discrepancia, podemos ir al título archivado. Pero tratándose del reglamento interno, las normas registrales señalan que la publicidad no solo comprende el asiento, sino alcanza el título archivado. Por lo tanto, es obligatorio revisar el reglamento interno para poder saber cuáles son los derechos, cuál es el destino. Cada sección exclusiva tiene un uso determinado al que está destinado. Es vivienda, comercio, etc. Muchas veces compran con un destino determinado y quieren cambiarlo y no pueden, ¿no? Porque se requiere modificar el reglamento interno. Y para modificar también hay mayorías, quórums que hay que tener en cuenta. Entonces, ese reglamento interno es importante. Si yo quiero saber si los aires son comunes o no son comunes, tengo que revisar el reglamento interno para ver si se ha regulado ese tema. Si no se ha regulado, se van a presumir que son comunes. Ese es el contenido que obligatoriamente debe tener un reglamento interno, que lo van a revisar en las normas. Voy a enviarles las normas. En el reglamento interno también se regula todo lo relativo a la Junta de Propietarios, cómo se constituye la Junta de Propietarios, cuándo van a ser las sesiones, dónde van a sesionar, dice la norma, es en el mismo edificio. Pero puede, excepcionalmente, si el edificio es muy pequeño, de repente son muchos los propietarios, podría sesionarse en otro lugar. El tema de los aires lo vamos a ver más adelante. El reglamento interno entonces regula todos esos aspectos dentro de una edificación, pero pueden existir inmuebles que van a estar constituidos no solo por un edificio, sino por varios edificios, por bloques, por sectores. Entonces, ahí los propietarios pueden optar, porque es opcional, depende de ellos, pueden optar porque cada bloque cuente con su propio reglamento, porque cada bloque tiene sus propios bienes comunes, sus propios servicios comunes. De repente un bloque tiene servicios y bienes comunes distintos a los del otro bloque. Entonces, no sería justo que uno pague por lo del otro. Entonces, pueden contar con un reglamento propio cada uno. Si optan por esta posibilidad, deben tener adicionalmente un reglamento interno general que regule a todos los bloques, porque se trata de un solo inmueble constituido por varios sectores de edificación. Y en ese reglamento interno general se van a establecer todo lo relativo a cómo van a coordinar las juntas de propietarios, porque cada bloque tiene su junta de propietarios. Cómo se va a establecer la junta de propietarios, cuáles van a ser los porcentajes de participación en los bienes y servicios comunes generales. Porque si bien cada bloque tiene sus bienes y servicios comunes propios, hay algunos bienes que son comunes para todos. Entonces también tienen que regularse todos esos aspectos. En la práctica, sí, algunos optan por este tema, por esta posibilidad. Otros simplemente constituyen un reglamento interno para toda la edificación. Algunos usuarios nos comentaban que muchas veces no querían constituir varios reglamentos internos porque una vez que constituían estos reglamentos internos y se establecían juntas de propietarios para cada sector, parece que cada sector trataba de independizarse de este reglamento interno general y empezaba a desconocer al presidente o digamos a la forma como se había regulado la coordinación entre la junta de propietarios. Se volvían autónomos, entre comillas, y trataban de aislarse, y eso les generaba mayores problemas. Por eso que optaban solamente por un reglamento. O hay algunos que han planteado algunas figuras también un poquito más que no están señaladas, no están reguladas expresamente en la norma, donde hay un solo reglamento interno, pero
diferencian bienes y servicios comunes para cada edificio, nombran delegados, entonces muchas veces ya se confunde la figura. Pero como estamos nosotros ante un derecho real, porque la propiedad exclusiva y propiedad común es un derecho real, en el derecho real rige el sistema de números clausus. Por lo tanto, el contenido, los alcances del derecho tienen que estar señalados expresamente en la norma. La autonomía de la voluntad en algunos aspectos se puede aplicar, pero en aquellos aspectos que están referidos ya íntimamente a la esencia del derecho real, no puede modificarlos. Seguimos con el reglamento interno. Vamos a ver el aspecto registral. Para inscribir el reglamento interno, ¿qué se requiere? ¿Qué es lo que se presenta? La formalidad puede ser escritura pública o documento privado. Si es un documento privado, tiene que contar con la firma legalizada de los propietarios. Si es escritura pública, quienes tienen que haber comparecido son también los propietarios. Pero hay una posibilidad también de que no todos los propietarios intervengan. En ese caso, tiene que adjuntarse la sesión de la Junta de Propietarios, el acta, porque la Junta de Propietarios, todas sus sesiones, tiene que extenderlo en un libro de actas. La Junta de Propietarios tiene que contar con un libro de actas. Ese libro tiene que llevarlo al notario, el notario va a aperturar, legalizar, y ahí se van extendiendo. Y lo que se presenta al registro es una copia certificada de ese libro de actas, donde consta la sesión. En ese caso, basta que intervenga el presidente. Solamente el presidente puede intervenir para legalizar su firma o para comparecer en la escritura pública. No va a ser necesario que intervengan todos. Igual si se modifica el reglamento interno, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la formalidad, que presenten ese documento y que intervengan todos los propietarios o, si no, solamente el presidente. Pero tiene que acreditarse la sesión de junta donde se acordó modificar o otorgar el reglamento interno. Podría aplicarse también para esas propiedades que al no haber habilitación, así cada uno tenga agua y luz, todavía no hay habilitación urbana como en Chaclacayo, por ejemplo, en Chosica. Y hay condominio, bueno, no es condominio, ¿no? Son lotes que están con porcentajes, que son indivisibles. Y ahí también con propietarios. Tiene la misma validez que podría ser igual que una propiedad exclusiva. Cada propietario, cada uno de los propietarios es dueño de un porcentaje. Debe ser una habilitación de tipo recreacional, que existía tipo vacacional. Así se inició. Ya, y no logró culminar, formalizarse. Ahora no se logra formalizar porque nadie quiere perder un poco de terreno, ¿no? Porcentajes de terreno. Sí, lo que ocurre es que esas habilitaciones tenían la particularidad de que cada propietario era dueño de un porcentaje. O sea, era copropietario de todo el terreno. Pero a su vez, esa copropiedad estaba individualizada en un lote determinado. Entonces, si bien no era propietario de ese lote, su derecho estaba determinado en un lote y sobre ese lote o sobre esa extensión territorial podía construir y sí era propietario del edificado. Y hay construcciones Y este tipo de habilitación sí se rige por la norma de propiedad exclusiva y propiedad común. Debe contar con un reglamento interno. Entonces sí es posible en este caso. Bueno, entonces estamos viendo que para inscribir el reglamento interno, el documento o el título que da mérito es la escritura pública o documento privado que contengan este reglamento, este estatuto, y quien tiene que firmar el documento privado o comparecer en la escritura pública son todos los propietarios. Esa es una posibilidad.
O también solamente lo puede otorgar el presidente, que es lo más fácil, porque si son 600 propietarios, entonces que todos vayan a la notaría o que todos legalicen su firma, eso va a ser muchas veces imposible. En ese caso, solo el presidente puede intervenir. Pero si solo el presidente interviene, tiene que acreditarse que todos los propietarios han acordado esa modificación del reglamento interno, ¿no? Y esa acreditación se hace adjuntando copias certificadas del libro de actas. Ahora el tema es, ¿eso es totalmente seguro? ¿Puede, de repente un grupo pueden aperturar otro libro ante otro notario? Es posible también, y ha ocurrido, ¿no? Algunas veces hay una junta que quiere inscribirse, de pronto nos llegan comunicaciones de algunos propietarios que cuestionan la validez de esos acuerdos, dicen que no les han notificado y que nunca se han reunido y que ese libro no existe, o ese libro lo han aperturado existiendo otro. Entonces ahí se presentan muchas veces en la práctica algunos inconvenientes. A veces un presidente ya dejó el cargo y no entrega el libro. Y si no entrega el libro, la junta que ha adquirido o que electa, muchas veces no puede formalizar su elección, o sea, por un tema simplemente de libro. Lo importante siempre es regular todos esos aspectos, ¿no? En lo posible en el reglamento interno. Respecto a la constitución del reglamento interno, lo vamos a ver la próxima semana, porque de repente en este momento ya por la hora va a ser un poco más difícil de explicar. La regla general es que quien constituye el reglamento interno es el propietario o propietarios, pero muchas veces no están de acuerdo todos o no pueden reunirse, no es posible, o la empresa constructora inmobiliaria ya empezó a vender y no se constituyó el reglamento interno. Entonces hay la posibilidad de que los propietarios que representen el 50% de los porcentajes de participación, eso dice la norma, pueden ellos constituir el reglamento interno, o sea, el 50%. Ahora ustedes dirán, si la norma dice porcentajes que su porcentaje sumen el 50%, son los que tienen que constituir este reglamento interno, pero si en el reglamento interno es que se establecen los porcentajes que tiene cada propietario, ¿cómo pueden saber que va a llegar al 50%? O sea, no hay forma de determinarlo. O sea, los porcentajes se regulan en el reglamento interno y la norma dice, propietarios que representen el 50% de su porcentaje de participación pueden constituir el reglamento interno. Pero ¿cómo saber que van a llegar a ese quórum si todavía no existe el reglamento interno? O sea, no se sabe qué porcentaje tiene cada uno. ¿Cómo es posible llegar al 50%? Que sería un poco difícil. En la práctica, y se ha entendido mediante una directiva que ha dictado la SUNAR, que aquí no vamos a interpretar expresamente como porcentaje de participación, sino simplemente va a haber un voto por número de secciones o voto por cabeza, es decir, que cada propietario de una sección exclusiva tiene un voto. Entonces, más del 50% es la mayoría simple de todos esos propietarios. Por ejemplo, aquí somos supongamos que somos 6 propietarios, cada uno es propietario de una sección exclusiva. Para poder llegar a más del 50%, ¿cuántos tienen que estar de acuerdo de los 6? ¿3 o 4? 4, porque 3 es 50, pero la norma exige más del 50%. Entonces el voto se hace por cabeza, cada uno tiene el mismo voto. O sea, según eso ahí, el que es dueño del penthouse tiene el mismo voto que el que es dueño del Así es, solo para efectos de la constitución del reglamento interno. Una vez ya constituido, si se quiere modificar, y ahí en adelante, una vez constituido, la votación es en base al porcentaje de participación, porque el porcentaje ya se ha fijado en el reglamento interno. Entonces, con el 50% de propietarios es posible constituir un reglamento interno. Entonces, si uno es dueño de cochera, depósito y departamento, tendría 3 votos. Si es que están independizados cada uno como sección exclusiva, tiene 3 votos.
El voto es por cada propietario de una sección exclusiva, por secciones. Por secciones. En cuanto a la modificación del reglamento interno, también la modificación se puede deber a muchos factores y nosotros vamos a tener que ver ahí algunos elementos importantes. Es decir, por ejemplo, el tema de las mayorías, el quórum, etc. Esto lo vamos a ver cuando desarrollemos la junta de propietarios. En algunos casos, para ir adelantando, la regla general es que para modificar el reglamento interno se requiere el acuerdo de más del 50% de los porcentajes de participación. Y eso, digamos, esa exigencia de más del 50% se deduce del artículo que regula la forma en que se puede constituir con más del 50%. Pero si se modifican algunos aspectos del reglamento interno, no va a ser suficiente el 50%, va a ser necesario una mayoría calificada. Por ejemplo, si se modifican los porcentajes de participación, va a ser necesario la mayoría calificada, o sea, los 2/3. Si se quiere desafectar, convertir una sección común en exclusiva, si los aires, por ejemplo, son comunes y queremos convertirlo en exclusiva, se va a requerir mayoría calificada. Si se quiere vender una sección exclusiva, igual, o sea, quiere cambiar la naturaleza, mayoría calificada. Y hay algunos otros actos que no van a requerir ni siquiera el 50%. Inclusive no van a requerir ya del acuerdo de la Junta, porque puede en el reglamento interno establecerse una autorización previa. Y es el caso, por ejemplo, de las acumulaciones o independizaciones. Es decir, yo soy propietario de 2 secciones y lo que quiero es ya no tener 2 secciones, sino una sola sección. ¿Por qué? Porque físicamente están colindantes, puede haber un acceso común. Entonces ya no voy a ser propietario de 2 partidas registrales, sino de una sola. Voy a acumular estas secciones. ¿Qué ocurre con los porcentajes? Los porcentajes se suman nada más de estas 2 secciones y no van a afectar a los porcentajes de las otras secciones, no hay variación. En esos casos no se requieren esas mayorías especiales. O puede ser a la inversa, no la acumulación, sino la independización. Tengo una sola sección y que podría dividirla en 2. Entonces, cada una va a tener su partida registral. En esos casos tampoco se requieren mayorías especiales. El reglamento también puede extinguirse y vamos a ver el tema de la adecuación también de los reglamentos internos. La adecuación implica adaptarse a las nuevas normas. El régimen de control horizontal no es nuevo en nuestro país. Anteriormente se regía por el decreto ley 22.112 y el año 99, como comentábamos, en que se dictó la ley 27157, estableció que los reglamentos internos existentes hasta esa fecha tienen que adecuarse a la nueva norma, pero no es una exigencia obligatoria en el sentido de que se establece un plazo y a partir de ahí ya necesariamente tienen que adecuarse o si no se extingue, sino va a ser necesaria la adecuación o en registros le van a exigir esa adecuación si es que se presenta algún acto que implique la modificación del reglamento interno. Pero si no implica la modificación, como elegir por ejemplo al presidente, etc., no va a ser necesaria la adecuación. Bien, vamos a quedarnos aquí con el reglamento interno. La próxima semana vamos a ver el tema de la independización de la Junta de Propietarios y vamos a avanzar otros aspectos del derecho de propiedad. Si tuviesen alguna pregunta, hasta acá. Si no, ya la próxima semana traen sus preguntas si lo tuviesen.